Lo he bajado mucho, pero no me importa, porque así explicaremos la ahumada. Bueno, esto sería la roca, ¿vale? ¿Merece la pena dibujar la ahumada? ¿No merece la pena? Yo creo que no, porque como es esponja, es muy etéreo y sale como sale, pues entonces no hay ningún problema. Sí que es verdad que tenéis que tener claro es hacia dónde vienen, por ejemplo, pues eso, esta vendría para aquí, que podéis marcarla un poco, es decir, pues viene esta aquí, aquí viene esta blanca tan interesante y la roca. Pues entonces nos vamos a mojar. I lo de la força que havies... ¿Qué vamos a hacer? El mar. Entonces, como vamos a hacer la parte de la franja del mar y vamos a arrastrar toda la ola, es importante tener la esponja mojada y limpia. O podríamos hacerla de dos maneras, pero vamos a hacerla así, así ya lo veréis. Entonces, fijaros que lo que hago es mojo con la esponja y entonces, ¿a dónde me va a estallar? Va a estallar aquí. Es una manera de trabajar, ¿eh? No es ni la mejor ni la peor, pero... El otro día lo hicimos con reserva, Sí, con un plástico. Se puede hacer, ¿eh? Con un plástico, pero... Arrugadito. Bueno, no, todo sitio, todo... Vale, y entonces aquí vamos a ir a trabajar ya el mar. El color. El color voy a coger un cobalto y un turquesa. Después un turquesa oscuro. Vamos a ultramar. Entonces fijaros que lo que hago es, me vengo aquí y mojo. Y veis, lo que hago es, ahora voy cogiendo y voy arrastrando la pintura. Pues lo que va entrando es la pintura, ¿veis? Me va creando el efecto de la ola. Cambio de color poniéndole incluso un poquito de verde. Y esta sería la primera fase de hacer el tema de la... Aquí aclararíamos con agua limpia, fijaros la parte de dentro sin tocar la parte de arriba, algún punto si lo toca no pasa nada. Y entonces le voy dando sombras. Que sería un poco como trabajar el tema del cielo. ¿Os acordáis de...?
abrir el pincel, es interesante que trabajéis también a veces con los recursos del mismo pincel, ¿veis? Simplemente que le deis un movimiento, y vais girando la pincelada y os va dando unos toques diferentes, para darle movimiento. Y que combinéis colores. Un cobalto, le ponéis un turquesa y vais haciendo. ¿Vale? Esto sería una manera de trabajar la parte de la roca. Primeros grabados de la roca. ¿Esto para qué os puede servir? Esto os puede servir, por ejemplo, para una montaña, para unas rocas. En vez de utilizar la tarjeta, que en este caso yo no lo haría, porque las rocas con tarjeta quedan demasiado recortadas. Entonces, esto es una manera muy interesante de hacerlo, ¿vale? Ya puedes, si quieres. Entonces, cogéis el pincel y le quitáis la humedad, ¿veis? Encima de la vitola, pero no toco el pelo casi. ¿Pero qué hago? Quito la humedad, porque voy a trabajar, quiero trabajarlo sobre seco. ¿Veis? Vais sacando y frotáis. No es pincel, es frotar, ¿veis? Y entonces, ¿qué hago? Estoy marcando las partes oscuras de la roca. Entonces ya esto sirve para valorar también. Aquí unos oscuros que os pueden servir mucho. ¿Veis? Simplemente con esto ya tenéis algo ganado. Después, si queréis trabajar esto con la esponja, que es lo que os decía yo antes, cogéis y, fijaros, ahora podemos coger, como está húmedo, ¿veis? Podemos coger y decir, es una manera de trabajar para que no os queden recortes. ¿Vale? Luego ya le daremos las sombras. ¿Veis cómo queda la explosión? Queda así, pues ya queda. ¿Vale? No, ¿a color marrón como has hecho? Color marrón de las rocas. El siena tostada. Siena tostada. Tierra, siena tostada. Mira, vamos a hacer esta primera fase, que es donde el agua tiene movimiento, pero aquí hay una capa de agua, a lo mejor de entre 3 centímetros y 20 centímetros, ¿no? Que es el movimiento que aquí estalla la ola y entonces aquí es donde queda todo el movimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mojáis con agua limpia, entonces os venís a mojar con agua limpia la parte de abajo. Esté seco esto ya del marrón, que no importa, si queda algo no pasa nada. ¿Veis? Mojo con agua limpia. Con humedad. Y entonces ahora vengo con con la pintura, ¿veis? Y lo que hago es mojo el mismo color que tengo de la roca, con un poquito de azul cobalto. Entonces, fijaros, lo que hago es doy manchas, y pongo unas al lado de las otras, pero que se vayan con mucha humedad. ¿Veis que tiene mucha humedad? Que unas se toquen y otras no. Porque esto nos dará luego un cierto movimiento. Esto cuando se seque, entonces cuando quedará ya correctamente. ¿Vale? Esto sería ya la primera fase para hacer la espuma. Cuando seque, veréis que queda como unas manchas, pero después ya iremos buscando los tonos. Y ahora ya me iría a buscar el tema del oscuro de la roca, si queréis. Entonces, como aquí le está dando la luz muy muy potente, pero es oscura porque tiene mucho brillo, yo os recomiendo también que cojáis colores, un tierra siena tostada, utilizar rojizos de las rocas, porque las rocas tienen colores
potentes y que dan fuerza, ¿eh? Entonces, ahora, ¿veis? Si yo pinto encima de lo que hemos hecho antes, ¿veis que me queda? ¿Veis que me queda? Entonces es como si le dais una veladura y otra veladura y otra veladura y otra veladura. Entonces estoy construyendo por bloques. ¿Lo entendéis? Pues venga, vamos a ir a buscar más. Podéis mezclar. Para coger un color, a mí me gusta mucho el tierra siena tostada y el turquesa. El turquesa no, perdona, el Cobalto. El cobalto. No. ¿No es cobalto? No, este es el que sirve para... El turquesa, pero el oscuro, no es cobalto. Bueno. Entonces, ¿veis? Le da mucha más potencia. Entonces, lo que tenéis que dejar es algún blanquito, es decir, porque aquí sí que respiran trozos. Queda un color, no es ni azul ni verde, da un verdoso amarronado, muy bonito, muy interesante. ¿Veis? Y escarpo las rocas. Y en algún punto se le dan rojos, porque las rocas tienen rojizos. ¿Veis? Simplemente que paséis por encima y vais fileteando. No hagáis ninguna recta, porque veis que aquí ya tiene... Y cuando estéis pintando, con el mismo pincel os apoyáis y simplemente que le hagáis un movimiento conforme se ve la roca de atrás, pero en la humedad, el agua es lo que está rompiendo esto. Después ya sacaremos, luego hay que sacar luces aquí. Ya podéis dejar las rayitas estas, si no las queréis sacar después, las podéis dejar, Si queréis sacar algún brillo de estos oscuros que os digo, interesantes para que lo practiquéis, si cogéis mucho pigmento, bastante pigmento. Podéis coger, utilizando la ramera, y simplemente que levantéis con una gota de pintura, pongáis y dejéis caer. Coger un papel para recoger al final de todo si queréis. Y acompañarlo. Luego tendréis que ir recogiendo un poquito lo que es la gota, porque si no os puede hacer un regalín importante. Pero con la ramilla, tenéis que hacerlo y recoger sobre todo la gran gota que se os genera abajo, porque si no por capilaridad os puede fastidiar bastante. También podemos hacer una cosa, es esquichar con color y con agua, para que os dé textura. Entonces, ahí se va produciendo un movimiento que es lo interesante. ¿Vale? Vale, y entonces ya seguimos con las otras rocas, que pueden ser más rojizas.
¿Veis? Es importante que terminéis en las esquinas, no me los dejéis en medio, porque así explicáis que la roca viene de acá. Y veis, sobre todo lo hago bastante espeso porque a la hora de limpiar después ya quedará. Vale. Aquí ya sería la parte de las rocas, que siempre podéis ir jugando un poquito más o no, y ahora ya sería complementar todo lo que son las sombras de la ola. ¿Cómo podemos completar las sombras de la ola? Las sombras de la ola las podemos completar con agua limpia. Tenéis que tener en cuenta que la esponja ha de estar muy limpia si queréis sacar provecho de realmente lo que es el tema de la... Si queréis aclarar algo un poquito más. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy limpiando por un lado, pero por otro lado también estoy dando humedad. Y ahora me interesa, pues venga, vamos ahora a hacer lo que es el tema de la esponja, igual que hemos hecho antes, ¿veis? Yo antes aquí he hecho la sombra, pero ¿veis? Aquí voy a hacer lo mismo para que me dé la espuma. Esta me la voy a inventar. Entonces lo que estoy haciendo es humedecer unos trozos sí, otros no. ¿Para qué? Para que me dé el movimiento. Y ahora ya me vengo a buscar un pincel más pequeño, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hacer las sombras con un azul cobalto, ¿no? Ya me vengo a hacer aquí alguna sombra más. Y doy varios colores, no solo cojo el cobalto y le doy, sino en algún punto más oscuro, porque como tiene movimiento y van haciendo la ola sombras sobre ella misma, pues entonces haremos luego también la sombra de la ola, que es interesante. Y ahora nos venimos aquí a hacer turquesa. Hemos puesto antes. Aquí, como es aquí me ha quedado cortado y no he hecho bien el mar, pues entonces simplemente que ya vamos mojando. Y veis, hago un zigazaga que te da el movimiento y explique que ahí hay unas olas. ¿Entendés? Y ahora vamos a trabajar lo que es la parte de la sombra de la ola. La sombra de la ola, fijaros que aquí hay una sombra muy bonita, ¿la veis aquí? Esta es una sombra y aquí hay otra. Entonces, acordaros de que las sombras tienen un poquito de más violeta, pero hay dos tipos de sombra. Aquí vendría una, tengo que hacerla. Entonces lo que hago es, como ya le he dado la humedad, ahora simplemente es darle toquecitos, que es lo que os decía, como ya le hemos mojado con el tema de la esponja y le hemos dado suficiente humedad, pues entonces ya creo una sombra. ¿Veis? Voy dando manchitas sin que se toquen una con la otra y entonces crea el movimiento. Entonces aquí en esta de aquí, pues también con otro color y vais creando.
¿Veis? Y vais generando lo que es el movimiento hasta donde vosotros queráis, podéis subirla más, menos. Aquí, por ejemplo, me interesa darle más oscuro para explicar que la sombra viene aquí, que la luz está completamente aquí. Y entonces, a la hora de gestionar esto de aquí, de este primer término, aquí veis que tiene mucho movimiento, entonces tiene que ser también con humedad, que ya hemos puesto, ¿veis? Entonces ir dándole, generando un movimiento. Ahora nos podemos ir a trabajar al otro lado justo, verdecito, para que se vean colores diferentes también por la costa. Estos verdes tan bonitos que se hacen aquí, y pasáis por encima, porque aquí hay un cierto movimiento. ¿Este es el esmeralda? Sí, bueno, no, este es un verde oliva. Ah, bueno, verde oliva. Pero... no, pero si lo mezcláis con un poquito de azul, queda bonito y no hace falta tampoco 15.000 colores ni que todos tenemos. Aquí le vais dando un cierto movimiento. ¿Veis? Simplemente es un sigazaga, ¿veis? Como si fuerais XXX, para que se vea un cierto movimiento y nada más. Entonces aquí ya le podéis decir, vamos a conseguir esto con esponja, para que probáis cosas nuevas. Venís de la paleta. La esponja tiene una cosa positiva y una negativa. La positiva podéis adelantar mucho, os puede servir mucho para hacer árboles, para hacer según quinas cosas, pero hay otras que pasa que le cogemos tanto gusto que queremos aprovechar demasiado. Y entonces es cuando fastidiamos en la pintura. Entonces, fijaros, abro lo que es el concepto de la esponja, que se vean más puntos, ¿veis? De decir, con color, y entonces veis simplemente que marquéis un poquito, si en algún punto incluso queréis mojar, os dará otro efecto también, ¿ves? Que se va. Luego tendremos que pararlo esto, ¿veis? Entonces, esto os provoca unas cosas y ahora vengo con el color y ya voy buscando para que no parezca que sea esponja, porque si no queda demasiado como un sello, entonces ahora ya voy buscando aquí. Acordaros de mezclar colores, hacer grises, porque se ven movimientos del agua, se ve la tierra, cuando... sí que podéis utilizar para darle en algún punto movimiento más en seco, aquí como tiene la humedad de la esponja. Entonces ahora vamos a hacerlo con humedad. ¿Veis? Donde hemos hecho la parte anterior, ¿veis la antigua que queda esto como integrado detrás? Pues entonces ahora ya podéis pasar por encima a darle algún oscuro, porque entonces es lo que nos dará, se verá el color de abajo del agua, Entonces, este movimiento.
sé, la ola. Ahora, ¿qué le podríamos hacer? Si queréis, podríamos secarlo bien. Corta, vamos a secarlo un momento. Con un cepillo de dientes lo que hago es esquichar, más o menos. ¿Veis? Aiguaneta, Aiguaneta, per mullar-lo. Sí, mullo, vale? Ara teniu que posar sempre un paper sota perquè llavors esquitxa massa. Llavors podem fer amb gotes, però bueno, jo ho faré a lo grosso modo para que veieu, i és que este respectament està de reserva de plàstic i entonces no. Vale, la que me interese, estas las quitaré, no me interesa. Y entonces, fijaros, ¿veis las gotitas estas que han caído aquí? Las he puesto encima de la pintura, es decir, donde hay pigmento. Fijaros que ahora haré alguna más para que... A grosso modo, es como ejercicio, Això després amb la pintura blanca. No, estamos olvidando de la pintura blanca. A ver, se puede utilizar, yo no soy ningún ogro, pero te suspenderé el curso. ¿Vale? Fijaros, entonces, ¿qué hago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He contado y entonces, ¿veis? Ahora ya seco. ¿Veis lo que produce aquí? Entonces, ¿te gusta más? Sí. Vale. Ara sí. Passa de la reserva, després pots, o sigui, que no et quedi tan dur, ho pots endolcir una miqueta. Sí. ¿Veis? Fijaros que depende del papel, Sí. Podemos sacar... Con papel depende, porque si no te quedas Sí, como sí, manas. depende de qué papel no lo sacáis, Y luego veis, ahora puedo venir con un poquito de color. Oscurecer. Incluso con la esponja, podéis venir y hacer algo con la esponja. Bueno, si es para que entendáis el ejercicio, Pero ¿veis cómo se pueden sacar blancos? Entonces, ahora podríais ir trabajando. Después ya cogeríamos y decir, venga, vamos a terminarlo. Una chorrada, pero bueno, que es interesante el terminarlo, ¿no? Un ejercicio. Agua limpia, pero yo siempre tenía que... Ya está, que manteneu, ¿no? De decir, pues ya un cielo que no, ni suma ni resta. Esto, como es un cielo que está lejos. Suma. Entonces, bueno, enteneu, ¿no? El ejercicio. Multiplica, depèn de com t'ho miris. ¿Veis? Por ejemplo, yo ahora valorando... chicas, mira, lo que es importante es que ahora que tú ves tu obra, seáis autocríticos y digas, venga, ¿qué más harías? O hasta dónde, o qué ves que no te acaba de... Pues entonces, yo por ejemplo, oscurecería mucho más el mar, podríamos hacerlo, oscurecería alguna roca, es decir, venga, va, pues vamos a darle caña. Puestos a trabajar, es decir, venga, es decir, pues mira, aquí hay este oscuro más, esto... ¿Veis? Y es importante el romper las rocas, es decir, porque tienen un movimiento. Después, ¿veis los blanquitos estos de aquí, que hemos dicho antes? Pues entonces estos se pueden sacar, que es importante también que los hagamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde rompe el agua, y bueno, siempre se aprovecha algo, Ahora sacaremos uno para que lo veáis y ya está, ¿Veis? Y entonces, ahora sí, dices, valoramos, ostras, pues es verdad, el mar para mí está insulso, lo podéis, pues venga, pues cogéis y sin miedo, es decir, pues cogéis agua, azulito y decir, venga, va, incluso podéis ya, decir, ¿vale? Pues uno con el cielo, no, a ver si me entiendes. No, però a mi sí. No, Yo no lo tocaría. es un ejercicio. Aquí la gente es valiente. Es decir, Menos yo, todos son valientes. ¿veis? Ara Es ho decir, veus? I ara anem Yo era valiente. Ojo con la ola. Ahí es.
Bueno, ¿entendéis, no? Lo que quiero decir. Entonces, aquí oscurecéis un poquito más y os lo traéis hacia vosotros con movimiento, con movimiento, con movimiento, con movimiento. Vais trayendo. Solo movimiento es difícil. Movimiento es difícil. Estás tranquila. Es decir, en algún punto. Necesita movimiento. Esto sería más hacerlo con humedad, ¿eh? Ahora yo aquí lo estoy haciendo seco. ¿Eh? Vale. Entonces, cuando lo hacéis así, dices, venga, como ya tengo la parte que hemos dicho que no me interesa decir la ola, pues levantáis, levantáis y dejáis que esclate. Sí que es verdad que ahí hemos perdido los goterones, pero siempre lo podéis hacer. Siempre lo podéis hacer. ¿Enteneu? Que sería una manera, pues eso, incluso de rectificar una acuarela. I amb el mal el que diu la plana. Te has pasado una vez aquel, ¿no? Sí. Bueno, luego bajará, entonces me es un poco igual. Vale, vale, va. ¿Qué hace más que Es que baja tanto, antes era muy que baja tanto. Vale. Y luego, ¿veis? Importante, buscar las sombras de la piedra a dónde le dan en la roca. Pues vengo con un moradito, por ejemplo. Nos da diferentes técnicas. Sí. ¿Vale? Me vengo con un moradito. Entonces, ¿veis? Aquí, pues venga, va. Crear sombras, es decir, es importante. Y la arrastro encima de la roca. Viene aquí, esta también tiene aquí una sombrita. También le podéis dar aquí en la parte de la ola. ¿Veis que incremento colores? Es decir, ostras, pues antes no le habías puesto tú el moradito. Pues no, pero os lo ponemos y entonces lo integráis un poquito más. Sombras fuertes, sombras más oscuras. Madre. Pues ya está. Venga, va, ahora os toca a vosotros.